Padre, damos las gracias por estar aquí, por habernos traído y porque para nosotros, Señor, es un gozo, Señor, un honor, Padre, un privilegio poder cantarte, adorarte, rendirte culto a ti, Señor, decirte que te amamos y darte gracias por todas tus misericordias y tus favores. Damos gracias, Señor, por esta iglesia local, por la oportunidad que nos concede siempre de compartir con alguien la verdad del Evangelio. Y pedimos, Señor, que esta mañana no sea una excepción, Señor. Si hay alguno aquí entre nosotros que todavía, Padre, no tiene a Jesucristo en su corazón, morando su Santo Espíritu de una manera permanente en él, que esta sea una mañana, Señor, en la cual pueda, pues, tu misericordia alcanzarle. Y también a nosotros, Señor, ayúdanos a lo que hace tiempo, Padre, que ya te hemos recibido como nuestro Dios y nuestro Señor, a honrarte a través de la exposición de tu palabra. Te pedimos tu bendición en este propósito, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es Mateo donde nos quedamos, ¿verdad? Capítulo 20. Mateo capítulo 20, y es específicamente desde el versículo 17. Mateo 20, 17. Cuando me tocan pasajes como el de hoy, que son pasajes muy sencillos, hay una tendencia casi natural en los predicadores a tratar de complicar la enseñanza. No puede ser que sea tan sencillo, tan escueta la explicación. Pero si es sencilla, es sencilla. Lo que no significa necesariamente que no sea profunda. O sea, puede ser algo muy sencillo, pero muy profundo. Pero me recuerdo también de un profesor mío que decía que lo bueno, si es breve, es doblemente bueno. O sea, no vamos a tratar de rellenar ni mucho menos la enseñanza que tiene este pasaje, que es un pasaje sencillo, pero sin lugar a dudas fundamental. Recuérdense el contexto en que estamos nosotros. Estamos en un contexto en el cual ya los discípulos habían hecho un comentario respecto a aquel joven rico que se había ido triste porque tenía muchas posesiones y que respondieron diciendo, ¿y nosotros qué tendremos? Que lo hemos dejado todo, cuando el Señor dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, mas para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y entonces la respuesta es, bueno, todo aquel que haya dejado casa, padre, madres, hijos, tierra, etcétera, por causa de mí, dice, recibirá 100 veces más y además la vida eterna. Estoy parafraseando, lógicamente. En ese contexto vimos la semana pasada cómo los discípulos estaban todavía interesados en tener posiciones o privilegios particulares, o sea, en cobrar, por así decirlo, por su servicio. Y el Señor les da una parábola, que es la parábola de los obreros de la viña. Lo vemos en el capítulo 20, en el principio, cuando dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y vemos cómo el pago que el Señor le da, el dueño de la viña, Dios, a cada uno de sus servidores, es conforme a su voluntad, y que ninguno tiene derecho a reclamar, porque siempre el pago es justo. Pero fundamentalmente el Señor lo que promete lo cumple, y lo que promete para sus servidores, para sus seguidores y sus servidores es que la vida eterna, ese es el regalo. El regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Todo lo demás es añadidura. Si algún tipo de recompensa debemos esperar nosotros, los que somos hijos de Dios y queremos agradarle y servirle, pues es tal vez en términos de las coronas que dice la Biblia que nos permitirá recibir para devolverle a los pies del Cordero de Dios cuando estemos en la gloria. Pero aquí en este mundo, en esta tierra, pues si vamos detrás de la recompensa terminaremos siempre desviándonos. Y es lo que ha pasado con muchas personas en muchas iglesias y congregaciones, donde se convierten prácticamente en lugares donde las personas que dirigen la iglesia medran a la congregación, o sea, hacen negocios con la congregación porque tienen sus intereses puestos en este mundo, en esta tierra. Quieren cosechar el trabajo que hacen como si fuera una empresa, una compañía, un negocio, una industria. Y por eso entonces están más atentos a sus resultados o sus beneficios que al cuidado de las almas. Pero evidentemente el Señor está enseñándole en cuanto a esta temática, la temática que tiene que ver con el servicio. O sea, el deber que tenemos cada uno de nosotros de trabajar en la obra del Señor. Pero al mismo tiempo, además de ser un deber, es un privilegio realmente. No es algo que merezca como consecuencia una recompensa mayor, porque sencillamente la actitud de cada creyente debe ser la del apóstol Pablo, cuando decía, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si no, la comisión me ha sido dada. Y por eso él decía, yo sencillamente estoy haciendo como un obrero inútil lo que me ha sido mandado a hacer. No tengo por qué esperar ninguna recompensa. Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Lo que hemos recibido de antemano, el premio, el regalo de la salvación, de la vida eterna. Y el tiempo que estamos aquí en la carne, dice, lo que nos resta aquí en la carne es simplemente para buscar la manera de cómo, pues, agradar a nuestro Señor, llevando a cabo el ministerio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que no es otra cosa que
ir por el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos y enseñar a estos discípulos a seguir y a adorar a Cristo. Entonces, ese es el contexto de esta petición, de este momento. El Señor Jesucristo había estado predicando por toda Galilea. Lo vimos como fue de un sitio a otro y fue haciendo portentos y milagros, pero después de eso decide bajar hasta Judea. Pero cuando baja a Judea, no baja a Judea del lado, vamos a llamarlo izquierdo, del lado del Mediterráneo, o sea, del lado izquierdo del Jordán, sino que se va del lado que viene siendo el este, del lado occidental del Jordán, a la ribera occidental. Y entonces, como consecuencia, lo que pasa ahí es que llegan a la ciudad de Jericó. Y nosotros vemos en el capítulo 20, en el versículo 29, donde no vamos a leer hoy, que va a quedar para después, que dice, al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. Pero como ustedes me están siguiendo, se pueden dar cuenta que en el capítulo 19, versículo 1, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Consecuentemente, él va a pasar por Jericó, pero todo esto es yendo en camino ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Vamos a tener la lectura entonces desde el versículo 17. Por eso yo tenía la duda de si ponerle a este mensaje el título de Subiendo a Jerusalén, porque es en camino a Jerusalén con todos sus discípulos y aquellas mujeres que también le servían, que estaban acompañándole, pues que va con un propósito muy particular. Y fíjense, versículo 19, cómo lo dice el propio Señor Jesucristo. Versículo 17. Estamos en Mateo 20, 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos entonces que emprenden el viaje hacia Jerusalén, pero no todos estaban en la misma sintonía. El Señor Jesucristo va a exponer cuál es el propósito de la subida a Jerusalén. Recuérdense aquella parábola cuando decía, hablando de aquel que fue asaltado, dice que bajaba de Jerusalén a Jericó. O sea, Jericó queda muy bajo, sin embargo Jerusalén queda en un punto alto, algunos 800 metros por encima del nivel del mar. Entonces van subiendo en Jerusalén y normalmente lo hacían en caravana, lo hacían para las fiestas y en este caso era así, diferentes grupos. Por eso vemos que en un momento dado el Señor Jesucristo llama a lo suyo aparte y comienza a darle una serie de instrucciones o de indicaciones, que es lo que dice el versículo 17. Dice, llamó a sus discípulos, sus 12 discípulos aparte, y entonces les comunicó cuál era el propósito de ese viaje hacia Jerusalén, por qué estaban subiendo hacia Jerusalén. Pero, vuelvo y repito, no todos estaban con el mismo propósito. El motivo del viaje para el Señor Jesucristo es muy claro. El Señor Jesucristo iba a Jerusalén con el propósito de cumplir con su misión salvífica. A eso fue que vino. Él no vino a enseñarnos una buena forma de vivir, a darnos trazar las pautas para una religión, a fundar una religión, como algunos han dicho, el cristianismo como religión, ni mucho menos algunas de las sectas o grupos dentro del cristianismo. No, absolutamente. Él vino precisamente a ofrecerse en expiación por los pecados. Y es lo que está diciendo acá.
Él va a Jerusalén y le da una serie de detalles a él cuando le dice, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, versículo 18, será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen. Hasta el tercer día resucitará. Es interesante la cantidad de detalles que le da. Y sin embargo los discípulos no están escuchando nada de esto. No obstante hayan sido llamados fuera del grupo para darle una explicación específica, ellos tenían otra cosa en su mente. ¿Qué tenían en su mente? Bueno, de lo que venían hablando, el lugar que cada uno de ellos ocuparía en el reino de los cielos. Ellos estaban pensando en sí mismos, en ellos en función de su relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de que el Señor Jesucristo en esta ocasión otra vez le dice tan claramente cuál es el propósito de su misión como Mesías, habiendo sido él reconocido como el Mesías de Dios, sin embargo, ellos no eran capaces de entenderlo. ¿Por qué? Porque ellos tenían su atención puesta en otro lugar. Pero Cristo le da todos los detalles. Dice que iba a ser entregado, que le iban a condenar, o sea, que lo iban a juzgar y le iban a condenar. De antemano el Señor lo sabía, que iba a ser entregado en las manos de los gentiles, de los romanos, para ser crucificado, que le habrían de escarnecer, le habrían de azotar y le habrían de crucificar. Señores, no se inmutaron. Ellos no estaban en esa tónica. Ellos iban a Jerusalén, pero ellos iban para las fiestas en Jerusalén. Ellos no iban con ningún interés, ni ningún propósito, ni mucho menos, ¿verdad? No tenían la capacidad de entender lo que el Señor Jesucristo le estaba dando, porque habría de ser en otra ocasión, posteriormente, cuando comprenderían la misión mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Pero es bueno que estemos claros para qué vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino precisamente para morir en una cruz. Resucitaría al tercer día. Con esto daría, por así decirlo, una constancia de su poder. Yo pongo mi vida, nadie me la quita, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él vino con el mandamiento del Padre a ofrecer su vida en expiación por el pecado, a morir en lugar mío, para que yo no tenga que perecer y morir eternamente. Pero todo esto cargado de un gran suplicio, un suplicio que se va acentuando en la medida de que comienzan, como dice acá, con un juicio falso, una caricatura de juicio, por así decirlo, un show, un espectáculo, ¿verdad? Y luego de esto, con toda una flagelación, un escarnecimiento, una burla, un azotar, un azote, para finalmente tener que morir en una cruz. La peor de todas las sentencias, que solamente estaba reservado a criminales muy, muy malos. Y todo esto para recibir en sí mismo la maldición que me correspondía a mí. Es una especie como de tecnicismo. Yo siempre he dicho que la Biblia tiene hasta sus tecnicismos. Cristo no podría ser maldito por el pecado que no había cometido. El Padre no podría abandonarlo si él realmente era completamente inocente. Nunca conoció el pecado. Pero tomó nuestro pecado, fue a una cruz, y la sentencia sobre todo aquel que es clavado en una cruz de ser maldito, eso recibió en la maldición a través del sacrificio de cruz. Pero no quedaría claro todo ahí. Habla de una resurrección que ellos no entenderían ni aún después de haber resucitado entre los muertos. Todavía estarían cuestionándose si de verdad o de mentira era el anuncio de las mujeres que le decían: ha resucitado de los muertos, el Señor no está en la tumba. Pero Cristo vino para eso. Y consecuentemente Él iba a Jerusalén a cumplir con el propósito de Dios. Y no había nadie que pudiera frenarlo. Nadie que pudiera decirle: no te hagas esto. Y cuando alguien trató de interceder y decirle: ay, no hagas eso, le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque me eres tropiezo. Era el propósito del Señor Jesucristo. A eso vino Él, a eso subía Él a Jerusalén, solamente a eso. Sin embargo, los discípulos, vuelvo y repito, no estaban en esa tónica. Ellos iban a acompañar a Jesús a Jerusalén, pero con el propósito de ser testigos y tal vez copartícipes de la toma de posesión del reino. Ellos habían creído que el Mesías era Él, y habían creído que el Mesías ciertamente sería quien redimiría a la nación de Israel del yugo romano. Perdón. Pero no era el caso, o sea, realmente no era el caso, absolutamente. Por eso lo que está en la mente de ellos es la posición que iban a tener dentro del reino del Señor Jesucristo, que ellos lo veían como algo local, algo terrenal, algo que habría de realizarse en su primera venida, cuando el Señor Jesucristo claramente va a tener que aclararle: mi reino no es de este mundo.
Porque si mi reino fuera de este mundo, como le diría a aquellos que estaban acusándole, dice, entonces vendrían mis servidores, los ángeles. Pero el reino del Señor Jesucristo es un reino eterno, un reino espiritual. Ese reino que habremos de disfrutar a partir del momento en el cual estemos con Él por una eternidad. Escúchame, hermano, que parece que tengo aquí una garrapela y Rudy me está haciendo señas por allá atrás de que tengo agua aquí. Entonces estoy en el punto en que para los discípulos era otra cosa. El Señor les había prometido tronos a sus discípulos. Si ustedes se recuerdan, van un poquito atrás conmigo, una página atrás, en el capítulo 19, versículo 28. Le dice el Señor, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, cuando esté glorificado y reinando, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y ellos lo que aspiraban era eso. Ellos aspiraban a esa posición que iban a tener en el gobierno mesiánico, en el reino del Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros perdemos la perspectiva y muchas veces nosotros lo que estamos esperando es las recompensas aquí, ¿verdad? Y ellos pensaban que el reino habría de cumplirse en ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo estaba en medio de ellos y ahora iba a Jerusalén precisamente a tomar posesión de ese reino. Sin embargo, el Señor tendría que corregirle su actitud. Y en este pasaje que nosotros estamos viendo aquí, lo que vemos es precisamente eso. El versículo 26 le da título al sermón de hoy, cuando el Señor le dice, mas entre vosotros no será así. Luego que le dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Hay cosas que no pueden ser entre los creyentes. Los hijos de Dios, los hijos del reino, tenemos que ver y hacer las cosas conforme a las reglas del reino de los cielos necesariamente, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le iba a enseñar a ellos, a sus discípulos, a sus seguidores, cuáles cosas no podían ser sus valores, no podían ser sus expectativas, no podían ser sus motivaciones, y cuáles sí debían ser sus motivaciones. Y ahí es donde podemos nosotros realmente aplicarnos y aprender la enseñanza de este pasaje. Vuelvo y repito, ellos están todavía buscando sus intereses, buscando su recompensa, viendo que van a recibir, ellos que lo habían dejado todo, habían seguido al Señor Jesucristo. Y ahora que iban a Jerusalén, bueno, este es nuestro momento, de aquí saldremos nosotros nombrados en el ministerio de tal cosa y en la dirección de tal otra, pero sin embargo, dice el Señor, que no habría de ser así. ¿Qué es lo que no debe ser así? Bueno, el versículo 26 nos enseña, ¿verdad? A partir del versículo 26, que ellos habían cometido una serie de errores. Lo primero fue el hecho de que buscaron cabildeos, y todos los dominicanos conocemos lo que se trata de lo que quiere decir buscar andarse en cabildeos o buscar un cabildeo. En el versículo 20 dice que quien se acercó al Señor Jesucristo fue la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de los hijos de Zebedeo, algunos piensan que se llamaba Salomé, sí sabemos que estaba presente inclusive con María en el momento del Calvario. Consecuentemente era una persona cercana a la familia, era una de las personas que seguían al Señor Jesucristo de una manera constante. O sea, tenía, por así decirlo, una especie de ascendencia por causa de su edad y su relación familiar, su parentesco con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hicieron Jacobo y Juan? Sencillamente ellos cogieron y buscaron a su mamá y le dijeron, mamá, háblate para ver qué posición nos va a tocar a nosotros, ¿verdad? Buscaron un intermediario. Es un tremendo error, es un tremendo error. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de poder accesar a la presencia del Señor en cualquier momento, en cualquier lugar, y eso es lo que el Señor quiere. En el Antiguo Testamento para los judíos era un gran problema llegar hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Hacían uso de un intermediario, pero nosotros no necesitamos un intermediario. El Señor quitó el velo que estaba entre nosotros y ellos mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el velo ha sido descorrido, descubierto, rasgado completamente, y cada creyente tiene el privilegio de poder accesar directamente a la presencia del Señor. Ninguno de ustedes necesita de un pastor o de un sacerdote o de un ministro, un intermediario cualquiera, mucho menos todavía apelar a santos o vírgenes. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, hermanos, los que tienen el perdón de sus pecados y han acudido al Señor Jesucristo primeramente para buscar la salvación que solamente Él puede darnos,
tiene, por así decirlo, un pasaporte libre, tiene un visado permanente para poder llegar directamente delante del Señor Jesucristo. Pero ellos estaban con cabildeo. Buscaron a su mamá, buscaron a alguien que pudiera tener algún tipo de ascendencia y actuaron con cierta malicia. Actuaron con malicia porque utilizaron un intermediario para pasarle por arriba a los otros que eran compañeros apóstoles de ellos y tratar de asegurar cuál iba a ser su posición en el reino de los cielos. Hay cosas que nosotros no debemos hacer. Hay cosas que no debemos hacer. Recordémonos que siempre el Señor está viendo nuestros corazones, las intenciones de nuestros corazones. Eso es lo que está viendo. Algún día van a ser reveladas, hoy día podemos esconderlas, pero el Señor sí las conoce. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y consecuentemente, si nuestra intención no es genuina, no es correcta, no hacemos nada con pretender el favor del Señor y mucho menos a través de intermediarios incorrectos e innecesarios. Por eso, hermanos, el primer error de ellos fue la falta de transparencia. Ellos hicieron una petición que fue completamente indirecta y completamente acallada, sin que nadie se enterara. Y si hay una cosa que debe caracterizar la vida, tanto la pública como la privada de un creyente, es la transparencia. La transparencia. No tener nada que esconder. Eso es lo que refleja una vida íntegra, una vida de integridad, donde con nuestras debilidades, con nuestros aciertos, con nuestras fortalezas, nosotros podamos mostrarnos tal como somos. Y sobre todo delante del Señor. A Él no lo podemos engañar de ninguna manera. Por eso, lo primero que el Señor le enseña aquí que no deben hacer es andarse con cabildeo, porque el Señor no acepta el cabildeo. Y lo vemos aquí en este ejemplo. Fíjense que la madre de ellos dos acude como intercesora, pero el Señor ni siquiera se preocupa mucho en la petición de la madre, ¿verdad? A ella le dice, ¿qué quieres? Versículo 21. Y ella le dice, ordena que en tu reino mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Pero ¿a quién le responde? ¿A quién le responde el Señor? A sus discípulos. Cuando le dice, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos, los discípulos, o sea, Jacobo y Juan dijeron, oh sí, Señor, estamos dispuestos, podemos beberlo. Ellos tenían ambiciones egoístas y eso no debe ser tampoco entre los creyentes. Querían tener un lugar de privilegio, la búsqueda de preeminencia sobre los demás. En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo eso no cabe, hermano. No cabe eso. Pretender reconocimientos, privilegios, no cabe. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia enseña es todo lo contrario. Que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y a mayor responsabilidad, mayor deuda, mayor compromiso, mayor entrega. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Consecuentemente, ellos primeramente no acudieron al Señor Jesucristo de una manera directa. No cometamos ese error. En segundo lugar, no tengamos ambiciones egoístas. No pretendamos estar por encima de los demás. Lo que tenemos que estar es al lado del Señor. Y los demás no importa. Ojalá todos estemos al lado del Señor. Todos estemos en preeminencia, por así decirlo. Pero buscar grandeza y autoridad es algo que sencillamente el Señor no quiere. Por eso la explicación que está acá, cuando el Señor le dice, entre vosotros no será así, versículo 26. ¿Y qué le dice? En el versículo 25, Jesús llamándoles le dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones que hacen? Se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad. Consecuentemente, enseñorearse, buscar lugar de preeminencia es algo que el Señor le está enseñando, no deben pretender. Ese fue su segundo error, que yo espero que nosotros no lo cometamos tampoco. Ninguno de los que somos hijos del Señor, que sabemos que todo lo que tenemos es puro fruto de la gracia del Señor y consecuentemente no podemos ni siquiera gloriarnos de haber recibido lo que recibimos porque no lo merecíamos, aun cuando fuera una posición de responsabilidad. La tercera cosa que vemos que no debe ser así, cuando el Señor le dice, más entre vosotros no será así, es pedir lo que no se debe pedir. O sea, en otras palabras, hacer peticiones incorrectas. A veces le pedimos al Señor cosas que, si reflexionamos bien, sabemos que van completamente en contra de la voluntad del Señor. Completamente en contra de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Porque se constituye en una desobediencia.
Entonces, yo siempre me decía a mí mismo y a cualquiera que me consultara, le decía, cuando tú vayas a hacer algo, cuestiónate. ¿Podrías tú pedirle al Señor la bendición sobre eso que vas a hacer? De todo corazón decirle, Señor, bendice esto que voy a emprender, esto que voy a realizar, esta acción, esto que estoy planificando, bendícelo. De todo corazón. Porque tú sabes que Él lo quiere. Porque muchas veces pedimos cosas que realmente no solo no nos conviene. Por eso el Señor le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes no saben lo que están pidiendo. O sea, ustedes están pretendiendo tener una posición en base a méritos. Ustedes podrían tener el mérito de pasar por tomar la copa que yo he de beber. Ustedes serían capaces de tomar del vaso y del bautismo con el que yo voy a ser bautizado. ¿Y a qué estaba haciendo referencia a él? A su muerte de cruz. No estaba hablando de un bautismo en agua, sino un bautismo de sangre, un bautismo de cruz. Y lo que le estaba diciendo, ustedes están dispuestos o creen que son capaces de pasar por la flagelación, por el escarnecimiento, la crucifixión que yo voy a pasar. Y ellos de una manera muy ligera dijeron, sí, como no podemos. Seguramente no habían entendido nada, absolutamente nada. Absolutamente nada, porque yo estoy seguro que yo fuera el primero que dijera, ay no, Señor, ay no. Pero ellos no entendían. Ellos no entendían todo lo que implicaba esto. Dijeron, sí, Señor, podemos. Estaban confiando en su capacidad, en su poder. Ellos que pensaban que ellos podían demandar o pedir en base a su fidelidad, a su entrega, a su consagración. Pero no era el caso absolutamente. Y el Señor le dice, sí, ustedes van a tener que pasar por esto. Van a tener que tomar de la copa y van a tener que necesariamente ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero no por esto yo voy a otorgarle lo que solamente el Padre otorga, una posición específica en el reino de los cielos. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos, porque muchas veces pedimos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Y el Señor le está diciendo exactamente eso. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes están pidiendo cosas que no, de ninguna manera deberían de estar pidiendo. Posiciones de relevancia dentro del reino de los cielos. Nosotros tenemos que dejarle algunas cosas a Dios. Hay cosas que no debemos ni siquiera pedirlas, sino que decir que sea la voluntad del Señor. Que sea la voluntad del Señor. La Biblia nos exhorta a buscar los dones mejores, nos exhorta a la consagración, a la entrega, nos recuerda que no quedará ninguno sin ser recompensado. Pero no diga de qué color es tu corona, ¿verdad? Mejor como el cantautor dice, no me importa el color de la corona si la llego a ganar, ¿verdad? Lo importante es sencillamente utilizar el privilegio que tenemos de, en base a una comunión íntima con el Señor Jesucristo, pues poder seguirle y servirle a Él y a los que son de Él. Y esto es precisamente lo que ellos estaban haciendo cuando pedían una cosa que Dios les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Estaban cometiendo el error de pedir incorrectamente. Yo no sé cuántas veces te puede haber pasado eso a ti, pero yo cada vez que me lo cuestiono lo que hago es eso. Digo, Señor, ¿tú bendecirías esto que yo quiero? Porque si no, mejor no lo pido. Y si la Biblia definitivamente lo condena o lo prohíbe, pues no hay que pedir eso. Pero todavía, si no hay una condena y no hay una certeza, sencillamente hay cosas que caen fuera del rango de nuestras aspiraciones o de nuestros deseos. Y este es el caso de uno de ellos. No importa el lugar donde nos coloque el Señor Jesucristo, lo importante es que cuando ya se pase lista, a mi nombre, yo feliz responderé. Eso es lo importante. Eso es realmente lo importante. Lo demás es secundario. Así que debemos dejarle estas cosas a Dios. Es lo que dice el Señor. No es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por el Padre. Dios sabe lo que va a hacer. El cuarto error, la cuarta cosa que no debe ser para un creyente en una iglesia es sencillamente esa reacción carnal que se evidencia aquí en los otros discípulos. Versículo 24. Dice el versículo 24 que cuando los 10 oyeron esto se enojaron contra los 2 hermanos. Caramba, divisiones dentro de la iglesia. Divisiones, ¿por qué? Porque a santo de qué vienen estos con el cabildeo de su mamá, sabiendo que tiene una ascendencia particular y familiar sobre el Señor Jesucristo, a pedirle irse delante de nosotros cuando nosotros todos somos un solo equipo.
Entonces trae divisiones dentro de la iglesia. Cuando una persona quiere encumbrarse o ponerse por encima de los demás, siempre trae divisiones. Entonces el Señor está enseñando de una manera muy clara acá que no es así, pero todos querían reclamar los derechos que tenían. Y estos celos, estas contenciones siempre son las que dividen y destruyen la obra de Dios. Y los que tenemos muchos años en el Evangelio hemos visto eso muchas veces. Iglesias que se dividen, ¿verdad? Porque les pasa como a los corintios que yo soy de este, yo soy de aquel, yo busco aquello otro, yo creo en esto, yo creo en aquello. Y sencillamente se arman disensiones. Las expectativas y las aspiraciones de los creyentes no es humildemente y sujetos, como dice la Biblia, a las personas que ha puesto Dios en autoridad dentro de la iglesia, sencillamente servir. Servir, que a la larga los que están en autoridad no son otra cosa que servidores con mayor responsabilidad. Es lo único que son. Los que están en autoridad, pastor, ancianos, diáconos, lo único que son servidores, pero con mucho mayor responsabilidad. Por eso el Señor no lo va a dejar solamente en decirle lo que no debe ser así, sino que ciertamente les va a enseñar lo que sí debe ser. Quiero recordar lo que decía Santiago, cuando dice, donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría que es de los altos, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Está hablando de la diferencia que hay entre cuando hay una sabiduría terrenal reinando y que todo lo que trae son divisiones y disensiones en la iglesia, contenciones y celos. Esto no debe ser así. Los celos, las contenciones destruyen la obra del Señor. Dividen a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a lo que sí. En el versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué dice? Versículo 26. Es que yo hablo muy rápido, que no le doy chance a leer. ¿Será que vuestro? Oh, wow. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay dos palabras que utiliza el Señor acá, la palabra servidor y la palabra siervo. Y ambos hablan de la grandeza que significa vivir una vida de servicio. La grandeza que significa vivir una vida de servicio. En cada profesión, la actitud con la que tú ejerces y el propósito y la motivación hace la gran diferencia en tu ejercicio profesional. Si como abogado lo único que te interesa es hacer dinero, pues no tendrás ningún prurito para traicionar a una persona que haya confiado en ti para que le defiendas con tal de que saques una partida mayor. Si como ingeniero o como arquitecto, ¿verdad? Lo que te interesa es sencillamente el dividendo, la calidad de los materiales que tú utilices van a ser una cosa secundaria. Lo importante es el porcentaje que finalmente quede en tus brazos. Si eres un médico y eres comerciante, bueno, la calidad de tu servicio como médico, tu consagración y tu cuidado de la salud del paciente va a estar siempre condicionada a si hay o no hay dinero. Son cosas que no pueden ser, mucho menos dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El servicio ministerial en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es el servicio de los que el Señor le llama servidor o diáconos. Dice el Señor, cualquiera que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, vuestro diácono. Yo me jactaba de decir que en esta congregación oficialmente tenemos unos cuantos diáconos, pero extraoficialmente tenemos muchísimo más diáconos de los que están, por así decirlo, en la lista o en los estatutos fungiendo como diáconos. Porque hay hermanos que tal vez no han recibido nunca una encomienda particular o un reconocimiento. La Biblia dice que deben ser puestos a prueba primero para ejercer entonces el diaconado si lo hacen de una manera irreprensible. Y aquí hay tantos hermanos y hermanas diaconisas, ¿verdad?, que han ejercido irreprensiblemente el diaconado, sirviendo a los santos, sirviendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, apoyando el ministerio pastoral inclusive. Y yo doy gracias al Señor por eso, me ufano de ello. Pero esto debería ser el factor común entre todos los miembros de la iglesia.
O sea, cada uno de nosotros debe ser un servidor. Es lo que dice el Señor Jesucristo acá. Dice cualquiera, dice, lo que tiene que convertirse es un servidor, un diácono. Y un diácono no es otra cosa que un mesero, un servidor de mesa, que un sirviente. Si alguno piensa que el pastor no es un sirviente, sí, el pastor lo que es un sirviente. Y los diáconos son sirvientes. Y estamos no solamente para repartir la Santa Cena, estamos para servir a las almas, a las necesidades de los hermanos. Para eso somos. Pero ¿puede hacerlo solamente el pastor con los diáconos? Esta es una congregación pequeña. Tal vez aquí podría haber expectativas en ese sentido. Pero hay congregaciones donde a menos que los diáconos y los pastores se multipliquen y los siervos se multipliquen, sería imposible. Pero necesitas un nombramiento, un reconocimiento para llevar a cabo esto. Necesitas que te digan en qué lugar te vas a sentar en el reino de los cielos. Es absurdo. Sencillamente comienza a ejercer tu diaconado, que si el Señor quiere, entonces algún día la iglesia podrá identificarte y decir, es una diaconisa, es un diácono, es un servidor. Está siempre ahí, viendo a ver en qué puede servir, dónde hace falta acomodar algo en la mesa, quién tiene el plato vacío, quién necesita alimento. Está pendiente de los demás hermanos. Y eso es lo que sí. Por un lado le dice el Señor, entre vosotros no será así, pero le dice, entre ustedes tienen que convertirse en unos servidores, en unos diáconos. Su vida debe ser una vida de servicio. La primera palabra es diáconos, la que usa el Señor. Cuando dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro diácono, ¿verdad? Pero es interesante que utilice otra palabra en el versículo 27, cuando dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, doulos. Siervo es aquel esclavo, aquel que no tiene, por así decirlo, derechos o libertades propias, no tiene nada que reclamar, porque sencillamente es un esclavo de un amo. Y ese debe ser el espíritu con el cual nosotros sirvamos a los demás. Servimos porque nos debemos al Señor, a los hijos del Señor, al pueblo del Señor, a la obra del Señor. Esta es la lección de este mensaje, es la lección de este pasaje. Nosotros tenemos la capacidad de poder ver con retrospectiva que se cumplió plenamente lo que los discípulos ni siquiera entendían cuando el Señor les decía, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será condenado, entregado, flagelado, escarnecido, crucificado, porque ya Él resucitó. Y nosotros sabemos de lo que tenemos en Cristo, sabemos del perdón y de la salvación que tenemos en Él. Pero no fuimos salvados simplemente para regodearnos de ello, regocijarnos en ello. No solamente, sino que hemos sido salvados con un propósito, el propósito de que nos convirtamos en siervos de nuestro amo, de nuestro Señor, y servidores en su mies, en su grey. Y esta es la exhortación de esta mañana. Los cristianos estamos en camino a la Jerusalén celestial, estamos subiendo, cada día nos acercamos más al momento del encuentro con nuestro Señor, y hay una serie de reglas particulares que los muchos ciudadanos del reino debemos guardar, porque el Señor dio su vida precisamente en rescate de esos muchos, que es lo que dice acá en el versículo 28 al final, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Eres tú parte de los muchos? ¿Eres tú parte de aquellos por los cuales el Señor Jesucristo murió? ¿Estás seguro, segura de que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, que tienes un lugar reservado, no importa si a la derecha o a la izquierda, en el reino de los cielos junto a tu Salvador? ¿O todavía no estás seguro, segura del todo? O tal vez ni siquiera quieres pensar en eso. Lo que te interesa es aquí, ahora. Aquí, ahora. Piensa en eso. Oremos. Padre, gracias, Señor, por las enseñanzas de tu palabra. Gracias, Padre, porque no hay que complicarse la vida para entender lo que no debemos ser ni hacer y lo que sí tú esperas que hagamos. Nosotros que somos tus hijos, por los cuales tú te entregaste, que somos parte de estos muchos por los cuales tú diste tu vida para rescatarnos.
Señor, añade a tu iglesia a los que han de ser salvos y permite, Padre, que seamos una congregación donde te adoremos, Señor, te honremos, te sirvamos de una manera desinteresada y cabal, Señor, total, como esclavos a un amo, Señor, incondicionalmente. Bendice cada familia de la que está presente acá y aún aquellos que no lo están, Señor. Te rogamos que por igual tú permitas que esta reflexión de esta mañana sobre tu palabra pues pueda calar en las mentes y corazones de cada uno de nosotros y que permanezca, Señor. Y pon retos delante de cada uno de nosotros, comenzando por mí, Señor. Danos oportunidades, multiplica las oportunidades de servirte, Señor. Te pedimos que nos bendiga y que esta noche, Señor, nos conceda poder congregarnos y celebrar la cena en conmemoración de este sacrificio de cruz y esta resurrección gloriosa por la cual tenemos la garantía, el aval, Señor, de tu promesa de vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, tu Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.